Vamos a leerlo. Génesis 37:1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpá, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, o sea Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ocupa tu asiento y por favor empiecen a compartir en los grupos para que los demás nuestros hermanos puedan escuchar este mensaje, y todos los que están aquí en Facebook. Aleluya. Y la iglesia presente. Vamos a estudiar en esta tarde, hermanos, la vida de José y su exaltación. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta historia? Levanten la mano el que lo vio en una película. Porque muchos dijeron, ya lo vi en tal lugar, no, en una película, José el Soñador. Qué interesante película, no me conmocionó, me hizo sentir esto y aquello. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia de escuchar, o de más bien de ver, lo que sucedió con este siervo de Dios llamado José? Amén. Bueno, José fue el 11º hijo de Jacob. Recuerden que en aquellos tiempos se tenían muchos hijos, ¿verdad? Josué era el 11º, bueno, para que me entiendas. ¿Por qué? Porque para que se conformaran las 12 tribus de Israel se necesitaba 12 y faltaba Benjamín. Benjamín todavía no nacía, amén. Entonces era el 11º, o sea, el 11º. Era su primer hijo con Raquel. ¿Por qué? Porque Raquel, hermanos, no podía tener hijos, amén. Pero era la esposa favorita ¿de quién? De Jacob, porque también tenía una esposa que se llamaba Lea, la más fea. Bueno, así le puse, ¿no? ¿Por qué? Porque como que Lea era una persona que no era como tan importante para Jacob, porque se la dieron primero a Jacob cuando él había luchado. ¿Por quién? ¿A quién amaba Jacob? Amaba a Raquel. ¿Cuántos años trabajó por Raquel? 14. Bueno, 14, pero su tío Labán le dijo, no, para darte la mujer que tú quieres, vas a trabajar 7 años conmigo. ¿Pero qué sucedió? Lo engañó, pero es que Jacob también fue, el nombre de Jacob significa usurpador, también él engañó a su papá, ¿sí o no? Usurpó la primogenitura de su hermano. Entonces el engañador fue engañado también, y tuvo que trabajar, ¿cuánto? 14 años para conseguir a la novia favorita que él quería, ¿sí o no? ¿Y tú cuántos años has trabajado por tu novia? Ni un mes y andas cortando con ella, ¿sí o no? Ni un año, ya no la quiero, ahí la dejamos así, mejor hay que se vaya, no fue para mí, tal vez no era para el Señor, y etcétera. Y empezamos a hacer, no, Jacob, hermanos, 14 años luchó por su amor. ¿Y usted cuántos años ha luchado por su amor? Por su matrimonio, por su vida, por todo lo que Dios quiere darle. ¿Cuántos? No sabemos, solamente usted lo sabe. Entonces, la historia de José, hermanos, se encuentra en Génesis 37:50, perdón. Pero yo quería que ustedes vieran que Raquel, la esposa favorita de Jacob, tuvieron un hijo que se llamó José. ¿Cuántos años dice la Biblia que tenía este jovencito? 17 años. ¿Y qué hacía este jovencito? Vamos a introducirnos un poquito en la biografía de José para entender bien la historia. ¿Por qué Dios, hermanos, exalta a José? ¿Cuántos de aquí quieren ser exaltados como José? ¿Cuántos quieren llegar a ese nivel que José llegó? Pero dicen amén, pero nadie quiere pagar el precio que José pagó. ¿Qué fue el precio que José pagó? Usted ya se sabe la historia, ¿sí o no?
Amén. Pero este jovencito tenía 17 años. ¿Y qué creen que hacía? Apacentaba las ovejas con sus hermanos. Nada de que, ay no, es que todavía estoy chiquito, no puedo hacer nada. Es que soy menor de edad y pues ahora que cumplo 18 años me pongo a trabajar, ¿no? No, él a los 17 años dice, y yo me imagino que antes ya andaba cuidando chivos y borregos, ¿sí o no? Aunque a lo mejor hasta olía borrego, chivo, pero ahí andaba, ¿sí o no? Pero, ¿qué creen? El joven, hermanos, estaba con los hijos de Bilhá y los hijos de Silpa, porque acuérdense que, bueno, Jacob tuvo, para no que no se oiga mal, tuvo 4 mujeres, pues, las siervas, entonces era una de ellas. Entonces, mujeres de su padre. Pero, ¿qué cree que hacía José? Que informaba a José, a su padre, la mala fama que tenían ellos. ¿Cuántas veces, hermanos, a veces los niños dicen cosas o dicen la verdad? ¿Y cómo se les dice a los niños que dicen la verdad al papá y a la mamá? Otra vez eres un chismoso, ya vas de chismoso a decirle a papá y a mamá lo que estoy haciendo, ¿sí o no? Así les llamamos, pero no es que sean chismosos los niños, sino que ellos dicen lo que ven, ¿sí o no? Entonces, así le hacían a José. Él sabía de la mala fama que tenían sus otros hermanos, los 10 que estaban ahí. Andaban haciendo un desastre y medio, ¿sí o no? ¿Y José qué hacía? José iba y le decía a Jacob lo que hacían sus medios hermanos, ¿sí o no? ¿Y qué sucedía? Dice el versículo 13. Que Jacob, ahora ya Dios le cambió el nombre a Israel, que significa príncipe de paz, y amaba a Israel, no cierre la Biblia el versículo 3, y amaba a Israel, a José, más que ¿qué? Ahí está el problema. Ahí está el problema de que quisieron, por eso lo vendieron, y después hicieron lo que quisieron con él, ¿sí o no? ¿Por qué, hermanos? Porque a veces nosotros los padres tenemos favoritismos con nuestros hijos. No me diga que usted no lo hace. Usted en casa tiene consentidos y consentidas. Ya nadie habló, ya se fueron los amenes. ¿Sí o no? No me diga que no. Ah, no, es que este chinito de ojos rasgados, es su boquita, sus ojitos, es que es bien simpático mi chamaquito, por eso lo quiero más. ¿Y cree que el otro chamaco no se da cuenta de que usted le da más amor al otro? ¿O usted cree que son tontos los niños? Los niños saben a quién más ama. Si le decimos a la hermana Hani, ¿quién te ama más, Hani? Y si le decimos a su hermanita, va a decir papá o mamá. ¿Se dan cuenta los niños, hermanos? ¿Sí o no? Saben quién es el preferido y el consentido de casa, ¿sí o no? Siempre va a haber una reina o un rey en la casa, ¿sí o no? ¿Quiénes son sus consentidos en la casa? Usted lo sabe. Pues así sucedía, porque la Biblia dice que amaba más Israel. ¿A quién? ¿A quién amaba Jacob? ¿A quién amaba más? ¿Y los otros 10 qué? ¿Tampoco no necesitaban amor o qué? Amaba Israel a José más que ¿qué? A todos sus hijos, porque lo había tenido ¿cuándo? Lo tuvo en su vejez. Ahora, ese que él pensó que era el último o el único que iba a tener con Raquel, su amada y favorita esposa, que peleó o luchó por ella por 14 años. Y dijo, por eso lo amaba tanto. ¿Y qué creen que le hizo? Fue a Suburbia, a Liverpool, a Sears, a Zara, y le compró una túnica de colores, mejor que el saco del pastor Max. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué hizo? Se lo regaló. ¿Y qué sintieron los otros 10 hermanos? ¿Qué sintieron? ¿Qué sentirías tú cuando sientes el rechazo de papá y de mamá? Ay, no sé quién Dios le está hablando en esta tarde. No sé quién Dios le vino a hablar ahora. Pero a alguien Dios le va a hablar. Porque por eso les dije al principio, ¿quieren escuchar palabra de Dios o palabra de hombre? ¿Qué sucede en ese momento? Cuando hay favoritismo. Y no solamente en casa, sino en la iglesia, sino en todos lados. ¿Cómo sentimos? Empiezan los celos, la envidia, la amargura, ¿sí o no? Nuestro corazón entra. ¿Y qué es lo que sucede? Satanás se aprovecha de ese punto de nosotros y empieza a destruir la familia, ¿sí o no? El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y no nos damos cuenta. Ay, ¿cómo crees? Si yo te amo igual que aquel y aquel. Y no es cierto. El niño dice, si yo me doy cuenta, a él le dices 50 pesos y a mí me dices 30. ¿Por qué? ¿Sí o no?
A él le compraste una paleta más grande y a mí me dicen el más chiquito. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Entonces, hermanos, Jacob estaba haciendo algo que no debía de hacer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero como era el chiquilín, era el pequeñín, era el último, porque pensó que era el último antes de que llegara Benjamín, pues dijo, no, pues es el último que voy a tener, pues vamos a darle todo. ¿Qué sucede con los hijos que llegan al último? No son los que reciben lo mejor. Ya tuviste 12, ya se casaron, dices, no, pues Dios te dio uno en la vejez. No, hombre, pues es el que me va a cuidar, el que me va a apoyar, etcétera, etcétera. Y le das todo lo que no le dices a tus otros 50 que tuviste. Y los regados por ahí. ¿Sí o no? ¿Y qué estamos haciendo? Ahora, si lo aplicamos al sentido espiritual y en la iglesia, a veces hay favoritismo en las iglesias. ¿Sí o no? ¿Y cómo se siente usted? Ay, es que el pastor nada más abraza a la hermana Chona. Y a Pancho no le hace caso. ¿Y qué hace el hermano Pancho? Yo, ¿para qué voy? Si el pastor ni me saluda. Es más, hasta me hace feo cuando paso por ahí en el altar o algo. Es más, ni ora por mí. ¿Y cómo siente la oveja? Celos del otro hermano. A él sí lo abraza, a él sí le da ministerio, a él sí se lo lleva a Michoacán, a él sí se lo lleva acá y allá y le da esto y aquello y el otro. Y empezamos a sentir celos, ¿sí o no? Porque a veces el diablo es diablo y no juega a jugar diablo y se mete en nuestras cabezas para meternos ideas. Pero en este asunto no fue así, porque se notaba que había preferencia en Jacob, en su hijo, ¿sí o no? Entonces dice que le regaló túnicas de diversos colores. Y viendo sus hermanos, ahí chéquenlo, hermano, por eso dije que no cerraran la Biblia. 37, ¿por cuántos trajeron la Biblia? Si no, regálenles unas que tengo allá como 100. Bueno fuera, ¿no? Con su celular, hermanos. Y dice, y viendo sus hermanos que su padre, ¿vieron? Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todo. Yo no sé quién Dios le está hablando en esta tarde. Si te estás identificando, dile al Señor, Señor, sana mi corazón, porque mis padres nunca me demostraron nada. Porque sí lo hay, hermano. Llega el mayor. A ese sí le dan pan, leche, café, comida. Llega el otro. Ay, sírvete, creo que sobró café o pan o lechita. ¿Cómo se siente? El segundo, el tercero, el que haya llegado. ¿Cómo se siente? Feo, aparte de que estará feo, más feo siente, porque es doble feo. Y luego dice, es la ovejita negra de la casa. ¿Sí o no? Entonces dice, y viendo, escuche, lea bien, viendo, veía, no estaban ciegos. A sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? ¿Por qué? Porque había preferencia, ¿sí o no? No me diga que a usted no le ha pasado eso. ¿Cuántos de nosotros que somos padres, tus hijos no te han dicho, yo he visto que quieres más a mi hermana o a mi hermano? ¿Sí o no? Y nosotros no nos damos cuenta y decimos, les da igual, los quiero mucho, vénganse los dos. No, ellos se dan cuenta. ¿Y qué haces ahí? ¿Qué hacemos nosotros ahí? ¿Qué hacemos nosotros ahí? ¿Qué hacemos? Mal. ¿Y qué sucede con los hermanos? Aborrecen al otro. ¿Y qué pueden hacer? ¿Qué sucedió con José? Pues lo vendieron. Pero déjense de eso, hermano. Lo maltrataron, le metieron en la cisterna. Bueno, el más grande dijo, mételo en la cisterna porque lo iba a ir a sacar. Pero el otro dijo, no. Vamos a venderlo y vamos a matar. Y mataron un animalito. Sangraron al animalito, se lo echaron una túnica de colores y se lo llevaron a su padre y le dijeron, una mala bestia se comió a José, a tu hijo. ¿Hasta dónde llegan los celos, el odio, el resentimiento hacia un hermano? Ya no estamos hablando de un pariente, sino de tu propia familia. ¿Sí o no? ¿Cuántos pidieron al Señor que les hablara hoy en esta tarde? Por eso en WhatsApp les dije, ven a la iglesia porque Dios tiene una palabra para ti. ¿Cuántos nos estamos identificando? La aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cómo le vas a hablar a alguien que papá prefiere, que siempre es su consentido o consentida? ¿Cómo? Si en la iglesia sucede lo mismo, como les vuelvo a repetir,
Ah, yo no le hablo a la hermana porque, pues el pastor Max es su consentido, es el hermano Ramiro. ¿Alguien podría decir eso? O su consentido es la hermana Celita, o la hermana Ale. Ah, su consentido es esta y aquel. Y siempre está con ellos y conmigo ni me hace caso. Y empiezan los pleitos. ¿Y de quién es la división, hermanos? ¿Quién es el dueño de la división o el que se inventó la división? Dicen que el diablo fue a la escuela, ya se los dije la otra vez. Dice que no aprendió ni a sumar ni a restar, pero a dividirse. Y eso es lo que él causa en las iglesias. ¿Sí o no? Y es lo mismo que causa en tu hogar si tú no te das cuenta, si das preferencia. Ahora, cuando es el único hijo, pues no pasa nada, ¿no? Pues es el rey, es la reina de la casa. Pero cuando son 2, 3, 4, 5, ahí sí hay que tener cuidado. Y luego dice, bueno, de ahí, ¿por qué les hago énfasis aquí? Porque solamente así, hermanos, usted se da cuenta, se va a dar cuenta del por qué lo vendieron. Ah, pero déjense de eso. De por sí ya lo aborrecían porque era el consentido de papá, hijo de papi. Vean lo que sucede en el versículo 5. Lea conmigo. Fíjense bien. Y soñó Josué un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron. Aleluya. A ver, léalo por favor fuerte. ¿Y ellos llegaron a qué? No los escucho. ¿Llegaron a qué? A aborrecerle aún más. Ay, no puede ser. ¿Todavía más? De por sí ya lo aborrecían. Y luego, al él tener estos sueños, porque vean el versículo 6, 7 en adelante, y les dijo, oíd ahora este sueño que sueña. Miren, hermanos, era tan joven, a lo mejor inexperto y maduro, y contó esos sueños. ¿Sí o no? Porque él pensó que sus hermanos le iban a declarar el sueño, a lo mejor no. A ver, ¿cuántos de ustedes aquí han tenido sueños? ¿Cuántos de aquí han soñado? ¿Y qué han querido cuando sueñan? Soñé esto y aquello, y van con el indicado, ¿no? Oiga, hermano, oiga, pastor, ¿quién cree que soñé esto y aquello y el otro? ¿Sí o no? Y usted lo cuenta porque piensa que es un sueño, algo simple, no va a pasar nada. Pero estos de por sí ya lo aborrecían, y luego con el sueño que tuvo, peor. Ahora sí que Josué se remató solito. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí, ponga atención ahí, que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo, ponga atención ahí, se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor del mío y se inclinaban ante mí. Ay. A ver una ilustración aquí de un manojo. Vamos a suponer que este es el manojo, ¿no? ¿Sí saben qué es un manojo? Bueno, un manojo. Los 10... Él soñaba, eran 11 manojos. Él soñaba que los 10 manojos, ¿qué hacían? Se inclinaban ante el manojo de José. Imagínense. Y ustedes ya saben la historia. ¿Qué significó después? Que al final ellos se arrodillaron para pedir misericordia delante de José cuando Dios lo exaltó. ¿Cómo? El segundo de Faraón. Imagínense, hermanos. De por sí ya lo odiaban. Y luego el 8. ¿Qué respondieron los hermanos? Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? Por favor. Es como si la hermana dijera, tú la más chiquita vas a reinar, vas a gobernarme a mí, que soy Juan Camané. Tú a mí, por favor. Luego tú no tienes ni carisma ni gracia. Tú no vas a hacer, tú vas a ser un don nadie. Y dices que me voy a inclinar ante ti. ¿Sí me entienden? Dice el 8, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y, ponga atención ahí van 3 tipos de aborrecimiento. Y le aborrecieron. Aleluya. Y le aborrecieron, ¿qué? Aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Aleluya. Es que cuando Dios a ti te está dando todo, hermano, hay celo en la iglesia. Hay celo pastoral, ¿sí o no? Cuando a mí, supongamos que el pastor Leo le está dando mucha unción, y a mí me da, ¿qué cosa? Envidia, celo, porque él está creciendo.
Cuando no debe de ser así, porque acuérdense lo que dijo Juan Bautista ante Jesús, ¿sí o no? Cuando le dijeron, Señor, los discípulos de Jesús están bautizando más que los tuyos. ¿Y qué le dijo Juan Bautista? Es necesario que Él crezca y yo mengue. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Es necesario. Si aquí un hermano se levanta con unción, con poder, y Dios lo exalta, gloria a Dios, lo dejamos fluir. No que hay que apagarlo, bájalo del púlpito, que ya no venga, ciérrenle la puerta. Eso es obra del diablo. Por ahí apóyennos con los niños, por favor. Entonces, hermanos, nos damos cuenta, aleluya, que aún más lo aborrecieron por causa de sus sueños. Favoritismo de papá, luego los sueños, y luego viene otro sueño aún más, el 9. Soñó aún otro sueño y lo vuelve a contar a sus hermanos. Ay, Dios mío. Si de por sí ya te están aborreciendo y todavía vas y le cuentas todavía otra vez. Es como si usted me cuenta algo y yo le fallo y todavía viene y me lo cuenta otra vez. Yo creo que nadie haría eso, ¿sí? Si yo una vez me falló, pues, hasta me aborreció, ¿qué voy a estar contándole otra vez lo que yo soñé? Pero saben, José era tan inocente, hermanos, era menor de edad, tan noble, que volvió a contar su sueño a sus hermanos otra vez. 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11, ¿escucharon bien? 11 estrellas se inclinaban a mí. Ah, caray, pues no que decíamos que eran 10 y 11. ¿Quién es el 11? Benjamín. Ahí ya se completó 11 estrellas, la 11 tribu de Israel, y con José eran 12. ¿Sí se dan cuenta cómo va la Biblia narrando lo que va sucediendo? Pero es poner mucha atención, hermano, y hacer mucha conciencia en esto. Pues fue peor, hermanos, fue peor. Porque aquí le estaba diciendo que él estaba o iba a estar arriba de todos sus hermanos. ¿Cómo crees que el menor va a ser más grande que nosotros? Y seguimos. Y lo contó. Bueno, esta vez lo contó a su padre y a sus hermanos. Por lo menos ahí ya metió a papá y a sus hermanos. ¿Y qué le hizo su papá? ¿Le creyó su papá el sueño? ¿Cuántos de nosotros a veces Dios nos da revelación o sueño y no nos cree? Estás loco, ¿de cuál te fumaste? Pues dame un poquito para ponernos igual. No nos creen cuando Dios nos revela algo. Cuando Dios dice, tú tienes esto, tú tienes aquello, tienes un dolor, una amargura, odio, rencor, tienes esto. Cuando Dios revela es porque va a hacer algo en ti. Pero a veces hay gente que no nos cree, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes, su familia, no les creen cuando dices, el Señor me reveló esto o me dio este sueño, y no creemos? ¿Sí o no? ¿Y su papá qué le hizo? En lugar de creerle, ¿qué le hizo? Ahí se lo reprendió. Dice, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste, José? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? O sea, era increíble. Era increíble esto. ¿Cómo crees que yo, dijo Jacob, y tu madre y tus hermanos vamos a ir a postrarnos delante de ti? Por el amor de Dios. Imagínense que la hermana Hani ahorita dijera, toda la iglesia se va a postrar ante mí algún día. ¿Qué le van a hacer, hermana? No, estás mal, hereje. ¿Sí o no? Es un ejemplo, hermana. Bueno, voy a poner otro nombre para que no se sientan aludidos. Pancho, Juana. Bueno, pero es que hay una Juana aquí. María. También hay María. Aleluya. Entonces dígame un nombre. Jacinto, Chinto, no sé. Que dijeran, a ver, todos ustedes se van a postrar ante mí algún día. Eso es increíble, hermanos. Pero sucedió, ¿sí o no? ¿Sucedió o no sucedió? ¿Sí o no? Y luego dice, y sus hermanos, ahí está la palabra, apúntenlo, subrayen los que tengan Biblia ahí. ¿Y sus hermanos qué le tenían? ¿Y qué es la envidia, hermanos? ¿Qué es la envidia? A ver, no dígame, alguien que lo defina acá, hermano del que está hasta allá atrás. ¿Qué es envidia, hermano? ¿Ya escucharon? Que porque tiene a Brad Pitt a su lado, tú quieres a su Brad Pitt también. Que si tiene un coche, tú también quieres su coche.
Que si tiene casa, tú también deseas su coche. Que si se viste bien, ay, pero no te dicen que estás bien. Y si se acerca y dice, ay, qué bien te ves, pero con envidia quisiera verme como tú. Ah, qué bonito cuerpo, quisiera verme como tú. Ah, que tú tienes terreno más que, ah, quisiera tener tu terreno. O como yo, quisiera tener el coche del hermano Ramiro. ¿Eso cómo se llama? Desear lo que otro tiene. Eso es envidia. ¿Cuántos envidiosos hay aquí? No levante la mano, pero sí los hay. En todas las iglesias hay envidiosos. Porque cuando alguien ve que está creciendo y fluyendo, y yo, ¿por qué? ¿Por qué él y por qué yo no? Pues es que tal vez tú ni oras y quieres que Dios te use. Aleluya. Tal vez tú ni vas a la iglesia y quieres que Dios desde la iglesia, desde tu casa, venga por ti y que te use. Dios te va a usar si tú, hermanos, te entregas a Él y le sirves con todo tu corazón. ¿Sí o no? Pero dice aquí que le tenían ¿qué? Y sus hermanos le tenían ¿qué? Envidia, mas su padre solo hacía ¿qué cosa? Meditaba en eso. Los padres se dan cuenta de que hay pleito entre los hijos y ¿qué hacen? Solamente piensan y dicen, tremendos mis hijos. No hacen nada a veces. Pero nosotros los creyentes, ¿qué hacemos? Oramos para que ese espíritu de envidia se vaya en el nombre de Jesús, ¿sí o no? Amén. Después de esto, fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y Jacobo, Israel, le dijo a José, tus hermanos ahora están cuidando las ovejas en Siquem, por favor ve, que te enviaré ellos. Y él respondió, ¿qué tenía este muchacho, hermanos? Ese corazón noble de obedecer a papá. Amén. Dijo, heme aquí, yo voy. ¿Y qué sucedió? Ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Ay, Dios mío. El niño tan inocente, José, va y le dijo, me traes la respuesta. Y él se fue al valle de Hebrón, lo envió y llegó a Siquem. Y dice que lo halló un hombre andando en el errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y José le dijo, es que ando buscando a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. El 16, ahora vamos al 17. Aquel hombre respondió, ¿ya se han ido de aquí? ¿Cómo? Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló ¿en dónde? En Dotán. ¿Y qué crees que andaban haciendo estos? ¿Qué crees que andaban haciendo en ese lugar llamado Dotán? Andaban haciendo de las suyas, andaban con las mujeres, en lugar de cuidar los borregos, las ovejas de su papá. ¿A dónde andaban? Andaban en cantina de oros. Andaban tomando, ¿dónde? ¿En el Scooby? Andaban en la rumba, ¿no? O andaban acá en la Victoria. Ahí no sé quién los conozca, ¿no? O andaban en el rodeo Santa Fe. Ahí andaban, en lugar de ir a donde su papá nos mandó. Entonces, ¿qué hace José, hermanos? Entonces José fue ahí tras de ellos, de sus hermanos, y los halló en Dotán. Y cuando ellos lo vieron, ahí viene el chismoso. ¿Sí o no? Así le dicen, ¿no? Ahí viene el chismoso, escóndanse, ahí viene José. Lo vieron de lejos antes de que llegara cerca de ellos. Ahora sí no te nos escapas, José. Ya estamos hartos de ti, de tus sueños, de ser chismoso, de ser el favorito de papá. Ya estamos hartos de ti. ¿Y qué hicieron con ellos? Hermano Ramiro, ¿qué es conspirar? Dice, conspiraron contra él para matarle. ¿Tú serías capaz de matar a tu hermano? Oscar, hermano Ramiro, ¿serían capaces de matar a su familia? Ustedes dicen que no, pero hay gente que ha matado a su propio hermano y familia. ¿Sí o no? Por una envidia, por celos, por amargura, por el favoritismo de papá. ¿Sí o no? Esto es terrible, hermanos. Esto es terrible, pero sí ha pasado. Incluso los hijos han herido o matado a su propio padre y madre. Nuestra hermana Jani nos puede contar, ella ha estado en hospitales. Cierto día me contó algo, que un hijo, ¿qué hizo, hermana? Navajeó a su mamá, ¿sí o no? ¿Cómo la dejó? Toda tasajeada y seguía viva. Es el mundo real que estamos viviendo, pero nosotros lo ignoramos y nos espantamos a veces. Y ellos conspiraron para matarla.
Y dijeron al uno al otro, los que estaban ahí todos: he aquí viene el soñador. Vea cómo se burlaban de él. Como cuando tú dices: yo soy pastor. Mira, ahí viene el de que dice que pastor. Ahí viene disque la sierva. Ahí viene disque el que toca los instrumentos. El que dice que es ungido. Mira, ahí viene. Un día me dijeron: ahí viene el, no les digo, ahí viene el ungido, me dijeron, pero con otras palabras. Se burlaban de él. ¿Ya vieron? Ahí viene el soñador. El 20, siga leyendo. Ahora pues, venid y matémosle y echémosles en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. ¿Qué quisieron hacer sus hermanos? Cortar el sueño y el propósito de Dios que ya estaba puesto y dispuesto para José en el futuro. ¿Cuántas veces a ti te ha pasado eso? Que estás soñando, que quieres a lo mejor ir a otro nivel con el poder de Dios, pero llega el enemigo y te corta, ¿sí o no? Y te baja hasta los suelos porque no quiere que cumplas el propósito de Dios. Pero el propósito de Dios se va a cumplir, quiera o no el diablo. Dale un fuerte aplauso a ese rey, porque Dios cumple sus propósitos en aquellos que le sirven. ¡Aleluya! Ni un diablo nos va a detener, ni un demonio va a detener nuestros sueños que tenemos y el propósito por el cual Dios nos ha traído en este lugar. No me digan que usted no tiene un propósito, o usted vino a calentar las bancas nada más y a dormir. ¿Verdad que no? Usted vino por algo, ya sea por sanidad, liberación, no sé, pero vino por algo y Dios lo trajo por algo para que usted le sirviera y le honrara, ¿sí o no? Entonces el diablo va a querer echar abajo nuestros sueños, ¿sí o no? Y por eso dice: y veremos qué será de sus sueños. Una vez ya en la cisterna y muerto, pues ya no cumplirá esos sueñitos que nos ha contado. ¿Y el propósito de Dios cuál era, hermanos? ¿Era otro, sí o no? Y luego dice que cuando el mayor Rubén oyó esto, una de las tribus de Israel, Rubén, oyó esto, lo libró de su mano y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derramen sangre, o sea, como queriendo apoyarlo, ayudarlo, mejor échenlo a la cisterna que está en el desierto, y no pongan manos sobre él para librarlo, así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. O sea que la intención de Rubén, hermanos, era meterlo en la cisterna como castigo, y después, ya que se han despistado los otros, ir a sacarlo y llevarlo con papá. Pero ¿qué sucedió? El diablo metiendo mano, ¿sí o no? ¿Y qué sucedió? Dice la Biblia, el versículo 33. ¿Sí van conmigo o no? 23. Pues cuando llegó José a sus hermanos, ¿ellos qué quitaron? ¿Qué fue lo primero que le quitaron, hermano? ¿Por qué a mí? Hermana Ignacia, ¿por qué le quitaron la túnica? A ver, los que están ahí atrás, esto es algo espiritual también, pero analice, ¿por qué le quitaron la túnica primero? ¿Por qué no le quitaron los zapatos o guaraches que traía? ¿Por qué? ¿Ya vieron? Que cuando hay envidia y tú tienes algo, ¿qué te hacen? A un varón hace tiempo, hermanos, de que le tienen envidia, le fueron a quemar su coche. ¿Sí o no? Eso sucede. ¿Por qué la túnica primero? Nada más póngase a pensar tantito. Y cuando dice, sucedió que cuando él llegó a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. O sea que si hubiera agua, ahí se hubiera ahogado José. Gracias a Dios que no había agua, porque eran capaces estos hombres que si habiendo agua lo hubieran echado, y si no sabían nadar como nosotros, pues ahí se nos ahoga. Y además una cisterna está profunda, ¿cómo te escapas? ¿Sí o no? Entonces lo echaron en la cisterna, gracias a Dios estaba vacía, y dice, ¿y qué hicieron? Abajo, ya estando José abajo en la cisterna, ¿qué hicieron? Tajantemente, o sea, qué crueldad, hermanos. ¿Tú harías eso por tu hermano viéndolo ahí abajo? ¿O gritando? Ayúdeme, auxilio, sáqueme de aquí, no sean así malos, por favor. Ya no iré de chismosos, si ustedes así que pensaban que yo era, ya cambia, etcétera. ¿Qué tanto no gritó José? Y ellos, como si nada, estaban comiendo sándwiches de McDonald's, o ¿cómo se llama? Hamburguesas de McDonald's.
Y ahí con su refresco de cola. Pues, qué crueldad de seres humanos, ¿sí o no? Y se sentaron a comer pan y alzaron los ojos y miraron. Y aquí, vean. Y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra y lo llevaban hacia Egipto. Entonces salió Judá, una de las tribus, donde salió Jesucristo, la tribu de Judá. Amén. Acuérdense que la Biblia en Apocalipsis le llama el león de Judá. Pues eso era uno de ellos. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Bueno, un poquito más inteligente, ¿no? ¿Para qué lo vamos a matar? Déjenlo vivir. Mejor, una gran idea: venir y vamos a venderlo a ¿quiénes? ¿Quiénes eran los ismaelitas? Los árabes. Amén. Y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Al menos aquí alguien recapacitó y dijo: es nuestro hermano, no hay que hacerle eso, es nuestra propia carne. Y sus hermanos, ¿qué hicieron? Bueno, convinieron con él y dijeron: bueno, está bien. Iban pasando los madianitas 28 de los mercaderes, sacaron, fíjense, ahora sí sacaron a José. Quién sabe cuánto tiempo estuvo en la cisterna. Sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, vean que estaba abajo, y le vendieron. Y para acabarlo lo remataron, hermanos. O sea, para ellos no valía nada. Dame 10 pesos por él. Así el diablo no daba nada por ti, pero Cristo dio su sangre preciosa por ti, porque tú eres valioso. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a ese rey, porque para el diablo no vales nada, pero para Cristo lo eres todo. Aleluya. Y llevaron, hermanos, y dice: ¿cuánto pides por este hombre? Pues 20 piezas de plata. Y se lo llevaron a Egipto. Sin saberlo, el diablo y esos hermanos estaban cumpliendo, ¿qué, hermanos? Un propósito final de Dios. ¿Sí va entendido? Por eso, para ya no tardarnos más, el propósito de Dios, hermanos, de que tú estés aquí o de lo que te está pasando, es porque Dios lo va a cumplir después. ¿Cuántos de aquí han llorado? ¿Cuántos de aquí han sufrido? ¿Cuántos de aquí han lamentado? ¿Cuántos de aquí se han sentido de lo peor? ¿Cuántos de aquí han querido abandonar la carrera? ¿Cuántos de aquí el diablo ha querido destruir? Pero no sabe el diablo que te está encaminando al propósito de Dios, a tu exaltación. Dale un fuerte aplauso a ese Dios, porque un día estarás allá arriba. Aleluya. Y eso es lo que no sabe el diablo. Eso es lo que no entiende el diablo. Por eso hoy te está atacando, está guerreando contigo, te está poniendo enfermedades aquí, atrás, en la espalda, en los pies, en la cabeza, enfermedades. Está dándole y duro, pero no sabe hacia dónde vas a llegar, iglesia del Señor. Porque cuando Dios te exalte, te llevará a un límite que ni siquiera tú te vas a imaginar. Amén. Si lo creen o no lo creen, ¿cuándo lo creen? Entonces, hermanos, ¿qué sucede? Lo venden. Después, hermanos, ¿qué hace, hermanos? Rubén, una de las tribus. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, él no estaba, y rasgó sus vestidos. ¿Qué habrá pasado con mi hermano? Y volvió a sus hermanos y dijo: oye, José no está, no aparece. ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica y ¿qué hicieron? Ni acaso tampoco Rubén sabía lo que habían hecho. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. ¿Y a dónde la llevaron? Y enviaron a la túnica de colores y le trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. ¡Qué crueles! O sea, le quitaron la túnica y le echaron la sangre del cabrito. ¿Y qué vas a pensar tú? ¿Dónde está mi saco? que esté lleno de sangre. A ver, ¿qué pensarías tú? O el zapato o algo que lleves y que ya no te encuentre, que solamente encuentren los zapatos, tenis o ropa tuya. ¿Qué pensarías, mamá y padre de familia que estás? ¿Qué pensarías cuando tu hijo no aparece? ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarías? Que lo mataron, o lo secuestraron, o lo hicieron. Vas a pensar de lo peor, ¿sí o no? ¿Qué creen que sintió Jacob cuando vio la túnica llena de sangre? ¿Qué creen que sintió? Que había perdido. Ahora sí, como el Señor Jesús, como a Dios, a su hijo único, amado y preferido de todos.
¿Qué te tipifica esto? Que Jesús así dio su Hijo por nosotros, al único, al que más amaba, por nuestra redención. Si alguien tiene sueño, póngase de pie. Bueno, ustedes me dicen si terminamos. ¿Cuánto tiempo llevamos? Porque esto de la historia de José es, una historia que se puede contar 2, 3 estudios o hasta más. Bueno, pero voy a llegar a la conclusión para que ustedes se den cuenta que Dios, hermanos, siempre va a cumplir sus propósitos en nosotros, en su iglesia y en todo aquel que ha elegido como para su Hijo. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen así? Amén. ¿Si lo crees o no crees? Amén. Y hallando, dice, y le dijeron a su padre, esto hemos hallado. ¿Lo reconoces? El 33. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. ¿Qué pensó su papá? Se lo comió un lobo, lo despedazó, o un león, lo mató un oso, no sé, lo exterminó. ¿Y qué pasó con Jacob? ¿Qué harías tú si no supieras de tu hijo o de tu hija? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Te vuelves loco o loca? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces Jacob rasgó su vestido. ¿Qué es rasgar? Agarró su ropa y se lo deshizo. Amén. Así como Hulk, más o menos, para que se den una idea. Así, lo rasgó, así, lo rompió. ¿Y qué sucedió? Dice que se echó, porque esa es la costumbre judía, se echó cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. ¿Qué haces cuando un ser querido se te muere? Y más si lo ves ahí tirado, si lo atropellaron, si lo mataron, si le hicieron, ¿qué harías tú? Te mueres, hermano. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolar. Hipócritas, diría yo. ¿Sí o no? ¿Cuánta hipocresía, cuánta maldad, cuánta amargura, cuánto odio, cuánta envidia, hermanos? Todavía van y consuelan a papá y lo abrazan. No te preocupes, papá, estamos contigo. No te preocupes, José ya se fue, ya partió, ya. Hipócritas, sabiendo que lo habían vendido a Egipto. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Qué hipocresía de sus hermanos. Pero la pagaron caro al último, ¿sí o no? Se tuvieron que rendir ante los pies de José, cuando él ya era el segundo de Faraón. Amén. Entonces dice que lo consolaron, mas Jacob no quiso ser consolado y dijo, yo voy a descender, me voy a morir haciendo luto por mi hijo hasta el panteón, o sea, el Seol. Me voy a morir de luto, vestido de negro, como aquí en México se viste. Me voy a morir haciendo luto con mi hijo hasta que yo muera. Y lloró su padre. Creo que, hermanos, con esto terminamos, porque son muchas cosas, hermanos, para explicarles la exaltación de José. Alguien más o menos se da una idea de lo que Dios hizo con José. Cuando lo llevaron con Potifar, cuando fue tentado por una mujer, y él sufrió mucho, estuvo en la cárcel, lo culparon de lo que no hizo. ¿Sí me entiendes? Sufrió demasiado. Y todavía el sueño que le dio el panadero, el copero, y uno de ellos le dijo, ay, hablas de mí, del rey. Y ese hombre, 2 años se olvidó de él después de que lo liberó de ahí, de la muerte. Ingratos, de verdad. Todavía que les ayuda a uno y se olvidan de uno ahí. ¿Sí o no? ¿Y qué más sucedió? Y hasta después de 2 años, cuando tenía que cumplir Dios el propósito, dice que lo saca de ahí y lo exalta, porque él reveló el sueño de Faraón, lo que iba a suceder con Egipto. Y José, hermanos, fue exaltado, levantado y restaurado de todo. Y Dios lo puso en un lugar tan alto que solamente, hermanos, él era el único que podía obedecer a Faraón, porque estaba el segundo de Faraón. Los demás, José, hermanos, mandaba y gobernaba en todo lugar. Amén. Y al final, sus hermanos tuvieron que pedirle perdón, porque había hambre en Israel y tuvieron que llegar, ¿a dónde? A la tierra de Egipto, porque se estaba muriendo de hambre. Y ahí es donde está el reencuentro
con su hermano, y cuando lo ven, nunca se imaginaron que era José el que habían vendido. Aleluya. ¿Y qué sucedió? Ellos dijeron, no, bueno, esto ya se sabe la historia. Y al final, hermanos, cuando José les revela, yo soy José el que ustedes vendieron, imagínense, no, pues nos va a matar. Hasta aquí llegamos, dirían. Pero ¿qué hizo José, hermanos? Ahí está el punto final para concluir. ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo? A ver, díganlo fuerte. A ver, fuerte, hermano Jesús, porque es el único que está hablando. ¿Qué hizo? Los perdonó. Ay, ¿tú perdonarías? ¿Tú perdonarías? ¿Tú perdonarías si te hacen eso? La hermana dice no. ¿Ustedes perdonarían? Pues ese es el momento de que te levantes y perdones al que te hirió, al que te lastimó. Si fue papá, si fue mamá, si fueron tus hermanos, si fue el quien haya sido, la vida de José es un ejemplo para que el propósito de Dios se cumpla en ti en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Pues ponte de pie y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, restáurame, Señor, cámbiame, límpiame, transfórmame como a José, y algún día tú me vas a exaltar como Él. Dale un fuerte aplauso a ese rey, aleluya.